tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo dar. Vamos a decirle al Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos concede, Señor, de estar aquí en su casa de oración. Gracias, Dios bendito, por habernos traído. Y Señor, ya que nos tiene aquí en su presencia, donde usted nos acomodó, queremos suplicarle a su Santo Espíritu que nos enseñe, que sea su Santo Espíritu el que nos dirija y que sea su Santo Espíritu, Padre bendito, el que hable fuerte y claro a las necesidades de cada uno de nosotros. Que sea su Santo Espíritu, Señor, el que nos convenza, el que traiga a nuestra vida, traiga juicio, también traiga justicia, Señor, y traiga, Señor, una gran enseñanza para modificar nuestras vidas. Le damos las gracias por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de historia. Vamos a hablar primero de apagones. Cuando en las ciudades, en estos tiempos, cuando en las ciudades hay apagones, de repente es porque se están encendiendo fogatas en las calles. Y nosotros lo hemos visto en la República Mexicana. Lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Veracruz, lo hemos visto en Chihuahua, lo hemos visto en Chiapas, Michoacán. Cuando las luces apagan, empiezan en las calles las lumbreras. Las lumbreras no alumbran, pero sí dan mucho calor, porque las lumbreras sí incendian. Cuando nosotros vemos este mismo fenómeno de apagones sociales y los vemos en otras partes del mundo, pues por ejemplo, yo recuerdo en Beirut, en la década de los 70s. Beirut era una metrópoli de veras grande y hermosa e importante económicamente. Era bastante importante económicamente allá en el lejano oriente. Pero si vienen los apagones, cuando vienen los apagones es porque en la noche va a haber bombardeos, es porque en la noche las calles se van a prender y las calles se iban a incendiar. Es hora que Beirut no se ha podido levantar como la gran metrópoli de negocios, como la gran metrópoli importante allá en Medio Oriente. Nosotros hemos visto también en los diarios cuando en Ucrania vienen los apagones, es porque también se va a incendiar, porque a lo mejor los tanques rusos van a bombardear y van a bombardear la ciudad y nos encontramos ciudades también no iluminadas, calentadas por fuego. ¿Qué pasa con esas sociedades? ¿Qué pasa con la sociedad mexicana? Que de repente entramos también en apagones para que nuestras calles también sean incendiadas. Y no les estoy hablando de lejos, les estoy hablando del Paseo de la Reforma, les estoy hablando del centro histórico. No estamos hablando de nada lejos. Esos apagones no nada más socialmente nos traen zozobra. Como último testimonio, tenemos que la ciudad de Siria, en el gobierno de este señor Bashar al-Assad, ya se está hablando de 120,000 muertos. Y se está hablando otra vez que cuando vienen los apagones, es tiempo de ver dónde te escondes, porque ya vienen los bombardeos que el gobierno está haciendo sobre su población. Nuevamente, las calles incendiadas. Nuevamente, las calles no están alumbradas, sino están calentadas o están sobrecalentadas. Y nuevamente la población con falta de esperanza, con mucha zozobra, con muchos miedos y con muchas molestias internas a nivel social, a nivel político, a nivel económico. ¿Qué traen esos apagones? Esos apagones traen apagones en el corazón. Traen apagones en el corazón y en el corazón entonces se empieza a llenar también de zozobra. ¿Qué más vienen en esos apagones de la vida? Hay vidas que producto de esas circunstancias sociales, hay apagones que apagan vidas y de repente hemos sabido, en nuestra República Mexicana, hemos sabido que de repente aparecen cabezas en algunos lugares sin cuerpo o aparecen cuerpos sin cabezas.
Somos una sociedad que hemos sido violentados y estamos en un tremendo apagón social, político, cultural, económico. Somos una sociedad que de repente nos sentimos vulnerables, porque eso es lo que traen los apagones. Y eso es lo que traen el encender las calles. Traen zozobra. No sabemos qué va a seguir mañana. ¿Qué trae eso? Bueno, pues eso acarrea muchos malestares sociales y entonces hay alguien que dice que está en pie de lucha. Y entonces, lucha, lucha, lucha. ¿Para qué? ¿Para que esta nación sea libre? Ok, está bien, te lo compro. Lucha, lucha, lucha por un México libre y bla, 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 bla. Ajá. ¿Ya se apagaron las calles? ¿Ya se fue la zozobra? Y todavía sigue la zozobra. Y lo más seguro es que las calles se prendan más. Y entonces, ¿cómo está la sociedad? Sí, sí está en pie de lucha. Ok, está bien. Pongámonos en pie de lucha. ¿Prendiendo calles? ¿Trayendo más desesperanza? Bueno, eso sucede en el mundo contemporáneo. ¿Qué sucedió? Y vámonos 700 años antes de Jesús. 700 años antes de Jesús, ¿qué es lo que estamos leyendo? Estamos hablando del tiempo del tiempo del profeta Isaías. ¿Qué había en su tiempo? Confusión política, confusión social, confusión espiritual, y había noches sin amanecer, porque la sociedad también estaba sin paz, con desesperanza y con una gran zozobra. Y también tenían prendidas las calles. Y también estaban viviendo en una situación muy parecida a la nuestra. ¿Producto de qué? Ciertamente, producto de malos gobiernos. Pero también los malos gobiernos es que tienen malos ciudadanos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? Hay en Segunda de Reyes se habla más o menos de esta forma. Y dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. Contra este subió Salmasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo, es decir, fue hecho esclavo o vasallo y tenía que pagar tributo. Lo que me llama la atención es de que viven mal, porque sí, efectivamente hubo un mal gobierno, pero vamos a entender en qué estaban siendo mal gobernados. Dice que el rey hizo lo malo. Y esta frase, cuando ustedes estudien Reyes y parten crónicas, se van a dar cuenta que esa frase se repite un montón. Y el rey fulano de tal hizo lo malo delante de Dios. Pero ¿qué creen? No nada más lo hizo, sino que invita a su pueblo a que lo hagan. A lo mejor cuando nosotros vemos Ucrania, cuando nosotros vemos Rusia, cuando nosotros vemos todos esos países que están de alguna manera con sus calles encendidas, sin que los Estados Unidos sean la excepción, porque también las calles en pleno Nueva York de los Estados Unidos también están en llamas. Y también están en llamas, ¿por qué? Ciertamente, porque los gobiernos se han separado ¿de quién? De Dios. No les ha interesado gobernar conforme a los principios de Dios. Piensan que los principios de hombres, que los principios de ciertos grupos de poder o de ciertos grupos políticos, piensan que esa es la mejor manera para gobernar sus países. ¿Y qué pasa con sus ciudadanos? Sus ciudadanos también se enferman. Sus ciudadanos también se entregan a las drogas, se entregan al asesinato, se entregan a la mala vida, y de repente grandes titulares. La familia real en España encontrados en conflicto de intereses. Por varios millones le han dado en la torre a las arcas del gobierno.
Eso no es nada nuevo, no nada más pasa en España, pasa en México, pasa en los Estados Unidos, pasa en todas partes. ¿Por qué? Muy simple, porque no se acepta el gobierno de Dios. Porque queremos vivir como a nosotros se nos dé nuestra regalada gana. Y el pueblo también aprende a vivir mal. Y de repente nosotros los mexicanos nos quejamos, es que tenemos un gobierno corrupto. Sí, pero nosotros los mexicanos somos corruptos. ¿Sí? Si tenemos que resolver algo, nos es más fácil resolverlo por debajo de la mesa, dando un dinero, y así es como queremos resolver la vida. ¿Qué quieres? ¿Que Dios nos bendiga siendo un país corrupto? ¿Siendo un país que se ha alejado de Dios? ¿Siendo un país que sabe que no debemos de robar y nos gusta robar? ¿Siendo un país que nos gusta lo deshonesto y todavía nos espantamos de que nuestras calles se incendian? Pues nos gusta lo deshonesto. Entonces no ha cambiado mucho la forma de ser de las personas. Desde 700 años antes de Jesús al siglo XXI, aquí en la República Mexicana o en cualquier parte del mundo que ustedes quieran mencionar. Entonces nos encontramos con noches sin amanecer. Nos encontramos con noches oscuras y calientes sin esperanza y con mucha zozobra de qué va a suceder el día de mañana. El pueblo de Israel no fue diferente. El pueblo de Israel, cuando lo gobernó David, cuando lo gobernó Salomón, fue un pueblo que creció mucho. Cuando muere Salomón, el pueblo se divide, y se divide en un reino que se conoce como el reino del norte, el reino del sur, y entonces empiezan las diferencias sociales, las diferencias económicas, las diferencias religiosas y las diferencias políticas. Estamos hablando en el año 700 que, por ejemplo, el reino del norte decide asociarse con el pueblo sirio. Y decide asociarse con el pueblo sirio, ¿saben para qué? Para hacerle guerra a sus paisanos del reino del sur. ¿Cómo? ¿Guerra entre hermanos? Sí, guerra entre hermanos. ¿Y con quién se asoció? ¿Se asoció con una persona que no conoce a Dios? Sí, se asoció con ellos. El reino del sur no se portó mejor. El reino del sur también tuvo asociaciones y decidió asociarse con alguien más fuerte. Y entonces pide ayuda a Siria, que era la potencia mundial de ese tiempo. ¿Pide ayuda para qué? ¿Para hacerle guerra a su hermano? Sí, para hacerle guerra a su hermano. ¿Qué esperábamos? ¿Que Dios bendijera? Si ellos dijeron, de Dios no queremos saber nada. Hay un momento, hay en el capítulo 8 también de Isaías, ¿sí? Hay en el capítulo 8, hay algo como esto. En su parte, desde el versículo 15. Y muchos tropezaron entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Dios, viendo cómo se está comportando el pueblo, dice que Dios oculta su rostro del pueblo. Versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurrando, hablando, responded, ¿no consultaré el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Y entonces desde el gobierno estaban mal, no querían consultar a Dios. Les era ofensivo reconocer que Dios los había sacado de la casa de esclavitud. Les era ofensivo reconocer que eran creyentes en Dios. Eso pasa hoy en el siglo XXI. Hay gentes que no pueden abiertamente decir que son creyentes. ¿Y saben por qué no lo dicen? Porque van a ser mal vistos, porque van a ser criticados. Entonces mejor no dicen que son creyentes en Dios, para evitar ser todavía perseguidos. Y los gobernantes abiertamente, y en muchas constituciones como en la nuestra, no se debe de hablar de Dios. Somos completamente, ¿qué? Laicos, sin Dios. Y cuando hay un presidente que se atreve a decir, después de un informe presidencial, Dios les bendiga,
es tremendamente criticado. ¿Cómo se atreve, siendo el primer mandatario del país, decirle a sus gobernados, decirles, Dios les bendiga? Y es tremendamente censurado. ¿Qué prefiere la gente? ¿Qué prefieren los gobiernos? Prefieren no consultar a Dios, pero prefieren consultar a los muertos. Prefieren consultar qué dicen los huesos. Prefieren consultar qué dice el adivino. Y en esta temporada vayan a cualquier librería y van a encontrar el horóscopo anual por fulano de tal, el horóscopo anual por fulana de tal. ¿Para qué? Para que te lean la buena aventura y empieces a hacer ciertas cosas para que te vaya bien. ¿Y eso va a quitar la lumbre de las calles? No. ¿Eso va a quitar la desesperanza? No. ¿Eso nos va a sacar de la oscuridad? No, tampoco. Pero eso es lo que decidimos consultar y eso es lo que decidimos hacer. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia y serán sumidos en las tinieblas. ¿Y qué creen que dijeron? Pues mejor nos quedamos en las tinieblas que buscar a Dios. ¿Qué va a hacer Dios bajo estas circunstancias? Lo mismo que hizo 700 años antes de que Jesús naciera. ¿Qué hizo? Dio un mensaje. Y es un mensaje de veras, mis hermanos, bien interesante. Nuestros hermanos que hace un momento cantaron, es un canto de lamento. Es un canto de tristeza. Es un canto pesado. Es un canto de luto. Oh ven, oh ven, oh ven, oh Señor, ven a Israel. ¿Qué no estás viendo que tu pueblo está sufriendo? Es el mismo canto que tendríamos que cantar en el siglo XXI en la República Mexicana. Ven Señor, ¿qué no estás viendo que se están prendiendo nuestras calles? ¿Qué no estás viendo, Señor, que estamos viviendo en desesperanza? ¿Qué no estás viendo que los malos están tomando posesión del gobierno y están llevando al país y a la población a desastres? Oh ven, Señor, ven a Israel. Es un canto pesado, es un canto de tristeza, es un canto de luto. Ante esa circunstancia, ¿qué hace Dios? Capítulo 9 de Isaías. Vamos a empezar en el versículo 1, ¿sí? Después de que el versículo anterior, el último versículo del capítulo 8, está diciendo que todas esas cosas malas de oscuridad van a caer sobre la población como ha caído en la población mexicana. ¿Qué dice Dios? Mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora en angustia, y vamos a dejarlo hasta allí. La palabra siempre es una palabra tremendamente pesada. Tremendamente pesada la palabra siempre. Es que tú siempre desobedeces. Duele. La palabra siempre es una lápida que cae encima de uno. Es que siempre ha sucedido lo mismo con tu persona y cae la lápida siempre. Y entonces la palabra siempre tal parece que es una condena. ¿Condena de qué? Y siempre oscuridad para los que ahora están ¿en qué están? En angustia. Entonces nunca podremos separar, ¿sí?, de la lumbre y de las lumbreras. Nunca vamos a separar la tiniebla, ni nunca se va a separar de las lumbreras y de las fogatas nocturnas. Nunca se va a separar la angustia, ni tampoco se va a separar la desesperanza. ¿Por qué? Porque el pueblo vive en oscuridad, porque el pueblo vive en desesperación. ¿Qué es el mensaje que nos quiere dar? No más penumbra, no más penumbra para los que están angustiados. El tiempo de la oscuridad debe desaparecer y debe desaparecer para siempre. Ese es el mensaje de Dios para el siglo XXI. Ese es el mensaje de Dios ahora, porque ahora que estamos terminando este año. La voluntad de Dios es tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. En el pasado, ciertamente, Dios humilló a la tierra de Zabulón. Sí, cierto, Dios humilló a la tierra de Neftalí. Sí, pues el fin
llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea. Pues, ¿qué iba a suceder? Ciertamente en el reino del norte, que es la tribu de Neftalí, ¿sí? Y ciertamente en el reino del norte había desobediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo ante esa desobediencia? Entregarlos a sus malas obras. ¿Qué hicieron sus malas alianzas? Llevarlos de esclavos a Babilonia, los que quedaron, porque la mayoría pereció. Los que quedaron se fueron de esclavos, y la tierra que ellos habitaron nunca más volvió a saber de ellos. Nunca más. Y de repente, cuando nosotros vemos circunstancias así, decimos, de veras nuestra maldad podrá hacer ver que en la República Mexicana nunca más algunos vuelvan a vivir. Y esa es la experiencia de muchos que han muerto, por desgracia, trágicamente. Pero si murieron trágicamente, no fue por voluntad de Dios. Fue por vivir fuera de la autoridad de Dios y fuera de los principios de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios va a hacer algo por la humanidad, Dios empieza a trabajar la idea de que ya no va a haber más oscuridad, de que la voluntad de Dios es que, así como el pueblo que a oscuras caminaba, vio surgir por primera vez el resplandor y habitaban en país tenebroso y luz brillante los empezó a cubrir. ¿Qué empieza a hacer entonces Dios? Dios quiere que las fogatas se apaguen. Dios quiere que los incendios se apaguen. Pero ¿cómo va a suceder este apagón que está consumiendo a los países? ¿Cómo se van a acabar esas fogatas? Versículo 2. Y el pueblo que andaba en tinieblas y que andaba caminando oscuras, vio gran luz. Y los que moraban en la tierra de sombras y de muerte, luz les resplandeció. Dios quiere que resplandezca otra vez la luz. Dios quiere otra vez la esperanza, no nada más para el pueblo mexicano. Dios quiere otra vez que vuelva la esperanza para Beirut. Dios quiere que otra vez vuelva la esperanza para los conflictos que hay allá en Rusia, en Ucrania. Dios quiere que vuelva la esperanza a los hogares en Guerrero, a los hogares de Iguala. Dios quiere que vuelva la esperanza y que vuelva la luz aquí en el Distrito Federal. Dios quiere que la noche y la tiniebla se termine para que inicie un reino de luz. Y por eso está planteando que los que vivían en la sombra de muerte, luz les resplandezca. Dios quiere que en Chihuahua, si ya empezó la luz, porque el crimen organizado ha decaído, quiere todavía más luz. Dios quiere que en los estados donde ahorita tenemos conflicto, Dios quiere que esos estados estén llenos de luz. Amén, hermana, amén, ¿cierto? Sí, Dios quiere eso. Dios quiere que todos los que estamos indignados fuera de esas zonas de conflicto, Dios quiere que también esa luz nos resplandezca. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Sí? Se alegrarán delante de ti como se alegran por una excelente cosecha, y habrá alegría si estuviéramos repartiendo las utilidades. Yo creo que hay días hermosos, todos los que trabajamos y tenemos un salario fijo, ¿no? El día de quincena es hermoso, pero no se diga, el día de reparto de utilidades es hermosísimo, así como el día del aguinaldo, ¿verdad? Ok, dice que cuando Dios traiga la luz a aquellos que estaban en oscuridad y acabe con su noche de tinieblas y su noche de angustias, dice que van a ser alegres. Tan alegres como ¿qué? Bueno, tan alegres como si todos los días fueran aguinaldo. Tan alegres como ¿qué? Pues como si todos los días fuera reparto de utilidades. Tan alegres como ¿qué? Tan alegres como que si levantaras una cosecha, la cosecha fuera tan abundante que dirías, es necesario trabajar día y noche y traer un chorro de gente para poder levantar la cosecha. Pues bueno, esa es la voluntad de Dios.
Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en el siglo XXI. Y continúa Isaías platicando, y entonces plantea en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro del opresor como en el día de Madián. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando las calles están incendiadas, cuando las calles están en apagón, cuando el pueblo vive parcialmente iluminado por luminarias que queman y por luminarias que destruyen y que incendian, él dice que va a quebrar el yugo. Caray, Señor, tú vas a bajar y vas a extinguir todos esos fuegos que nosotros hemos prendido. Dios dice, voy a bajar y voy a apagar los fuegos. Y voy a apagar los fuegos y les voy a quitar el yugo. El yugo es el palo que está encima de los bueyes que aran a la antigua, ¿sí? Que aran a la antigua la tierra. Entonces el palo ese que está uniendo a los dos bueyes, ese es el yugo. Por cierto, el yugo es pesado. Ahora imagínense, nosotros que no somos animales, que nos pongan yugo. Es más pesado porque no estamos acostumbrados a cargar un yugo. Y dice que no nada más cargamos yugo, dice que hay vara. ¿Vara en dónde? Vara en el hombro. Esta vara se refiere a la vara que usaban aquellos capataces sobre los esclavos. El esclavo, si se portaba bien, de todos modos, la vara no se la quitaba, porque la vara lo tenía que golpear para que supiera y no se le olvidara que es esclavo. Pero Jesús a eso viene, y esa es la voluntad de Dios, quitarnos de encima de nosotros no nada más la carga, sino la vara que golpea. ¿Cuál es la vara que nos golpea en el siglo XXI, en la República Mexicana? ¿Cuáles son las varas que nosotros como población recibimos? Hermano, la carestía. Sí, tienes razón, la carestía es una de esas varas. Hermano, es que subió el dólar y el precio del petróleo se está desplomando y nos viene el año entrante muy difícil. Sí, tienes razón, esas son las varas. ¿Sí? ¿Eso quién lo sabe? Pues a lo mejor los que ven los noticieros, pero no quiere decir que no lo van a vivir. No quiere decir que porque no ves noticieros no te va a pasar. Al final de cuentas son circunstancias que como país estamos viviendo. Hay la vara de la droga, hay la vara de chorro de malos hábitos que están incrustados en la población. Hay la vara que está acabando con los hogares. Y en los hogares tenemos tremendas varas, a veces que los mismos padres son los que agarran a varazos, ¿a quién? A los hijos. Y los agarran a varazos con insultos, y los agarran a varazos con malos tratos, y los agarran a varazos sin darles la oportunidad de aprender acerca de Dios. ¿Por qué? Porque ya parece que nosotros los papás vamos a estar ocupándonos, imagínense, platicándoles de Dios cuando se debieran de poner a estudiar, platicándoles de Dios cuando debieran de estar trabajando. Pero son tremendas varas que se están dando de varazos a la población y en nuestros hogares. Dentro de nuestros mismos hogares también hay vara que está castigando. El cetro de su opresor, como el de Madián, versículo 5, todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Esta parte se está refiriendo de que en aquellos tiempos de opresión, en aquel lugar, cuando son invadidos el reino del norte por andarse avasallando con otros pueblos para pelear con su hermano, se los llevaron de esclavos. Previamente a ser esclavos, obviamente hubo una gran guerra. Y en esa gran guerra, ¿qué se escuchaba? El marchar de los soldados de aquel tiempo. Los soldados de aquel tiempo, encabezados por Tiglat-Pileser, que era rey de Asiria. Ese tipo hizo la campaña más relámpago que se conozca por tierra, desde Babilonia hasta Palestina.
Cuando el profeta Habacuc habla acerca de cómo iba a ser la invasión, dice que ese ejército que venía del norte parecía que sus caballos eran jaguares. Imagínense la velocidad del jaguar. Imagínense caballos a velocidad de jaguar. Imagínense guerreros que tienen la capacidad de moverse como el mismo jaguar. Son de las campañas terrestres que se han hecho desde Babilonia, digamos, Irak, hasta Palestina. Y se hizo en tiempo récord. ¿Por qué? Porque las botas de los soldados nada más se escuchaban. Y cuando escuchaban el marchar de los soldados que ya estaban afuera de las murallas, era tiempo, es más, ya no era tiempo, era tarde para correr. Era tarde para correr porque el marchar de esos soldados era aniquilante. El marchar de esos soldados, lo único que dejaban en el tumulto de la batalla eran mantos de ropa ensangrentada. ¿Para qué sirve la ropa ensangrentada? Para quemarse. Y entonces, en aquel tiempo, el reino del norte tuvo que ver cómo eran quemadas sus ciudades, cómo eran quemadas sus poblaciones, cómo era masacrada su población. ¿Por qué? Por desobedientes. Por no darse el tiempo ni de creer a Dios, ni de tener relación con Dios. Muy parecido al siglo XXI que nosotros estamos viviendo. ¿Qué va a suceder entonces? Versículo 6. En el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Un niño. ¿Cómo? Señor, ¿cómo se va a resolver el siglo XXI? ¿Cómo se va a resolver la noche que estamos viviendo en el siglo XXI? Y Dios dice, con un niño, con el nacimiento de un niño. Caray, Señor. Y no tienes una estrategia un poquito más agresiva, una estrategia que sea un poquito más útil. Y entonces, en aquel tiempo de Isaías, Dios les manda un niño. Dios promete mandar un niño. Y entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, este niño trae encima un señorío, un reinado, y se llamará su nombre. Y entonces este niño va a tener un nombre especial. ¿Por qué le da tiempo Isaías a esta parte de que este niño tiene un nombre especial? Porque el nombre para los judíos, el nombre es la esencia de la persona. De tal manera que el niño debiera de tener un nombre que hablara de la esencia de quién, de la esencia de esa persona. No es por presumir, pero yo soy Osiel Gonzalo. Osiel significa fuerza de Dios y Gonzalo significa guerrero. Cuando yo digo y trato con un cliente y trato con alguien importante, no me presento como Osiel. Mucho gusto, Osiel Gonzalo. Él cree que soy payaso y doy dos nombres. No, mucho gusto. Yo soy el guerrero que tiene la fuerza de Dios. Y si me estás contratando, hiciste la mejor contratación de todas. Y si te voy a prestar un servicio, vas a recibir el mejor servicio. Y si voy a hacer un negocio, va a ser el mejor negocio. Por eso el nombre para ellos era bien importante. ¿Cuál era el nombre de este niño? Obviamente no era Ciel, obviamente no era Gonzalo, era un nombre más interesante. Y entonces se llamará su nombre, ¿sí? Su nombre se llamará Admirable Consejero. Imagínense. Consejero milagroso. Consejero milagroso. ¿Quién no ha tenido la necesidad de un consejo? ¿Quién no ha ido a buscar a alguien, aún en la madrugada, y decirle, tengo una bronca? Hay consejos importantes que debes escuchar si estás metido en líos, si estás metido en broncas, si estás metido en angustias. Hay consejo. ¿Cuál es el mejor consejo? Y vamos a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios empiezan a brincar los consejos. ¿Para qué? Para apagar el fuego del alma, para apagar las llamas que consumen a la persona.
para apagar aquello que no te deja en paz. Un consejo admirable, un consejo milagroso, un consejo que transforme la vida. Y entonces este niño iba a tener un nombre, y su nombre iba a ser el niño, el admirable consejero, el consejero milagroso. Pero también le van a poner otro nombre. Entonces Isaías dice, y el otro nombre nada más es Dios fuerte. ¿Necesitas un consejo? Busca a quien sí te lo puede dar. ¿Quién te puede dar un buen consejo? El Dios fuerte. Y si estás en noche, y si estás en angustia, y si ya está prendida tu casa, si ya está prendido tu matrimonio, si ya está prendido todo tu hogar, y en todo tu hogar lo único que puedes ver es fuego, ¿sabes qué? Necesitas un consejo milagroso que venga del Dios fuerte. Y ese es el segundo nombre, el Dios fuerte. Así como la palabra siempre es una palabra pesada, es una palabra que esclaviza y es una palabra que atormenta. El nombre de este niño, admirable consejero y Dios fuerte, es una palabra que libera. Es una declaración que no viene de ningún gobernante humano. Es una declaración que viene del Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos, por medio del profeta, entonces nos empieza a describir, para que se apague todos esos fuegos y todas esas angustias, es necesario que venga un niño. Y este niño se llama admirable consejero y se llama Dios fuerte. Y si pudiéramos de alguna manera entender esta idea de Dios fuerte, pudiéramos decir, guerrero divino. Necesito el consejo del guerrero divino, porque hay momentos, es que no es simple vivir. No hay momentos que de repente no es sencillo tratar con la esposa o no es sencillo tratar con el esposo. O hay veces que no es sencillo tratar con los hijos o los hermanos entre hermanos. Hay veces que no es sencillo tratar. ¿Qué se necesita? Un consejero y un Dios fuerte. Y les comentaba que como Dios fuerte se necesita un guerrero divino. Un guerrero divino que pelee las batallas por mí. Porque si yo peleo la batalla, yo voy a buscar la destrucción. Pero si el guerrero divino pelea la batalla, hasta se van a solucionar las cosas. Y se van a solucionar de una manera maravillosa, prodigiosa, que no nos esperábamos. Hermano, ¿mi matrimonio tiene remedio? Hermano, hermana, tiene remedio. ¿Sabes por qué tiene remedio? Porque necesitas un consejero. Porque necesitas un guerrero divino que apague todos esos incendios que se han levantado y acabe con la noche de tinieblas en la que estás viviendo. Pero el tercer nombre que tiene es Padre Eterno. ¿Cuánto tiempo va a estar conmigo este consejero y cuánto tiempo va a estar conmigo este guerrero divino? ¿Cuánto tiempo? Eterno, eterno, eterno. De aquí para adelante, porque de aquí para adelante lo puedes medir. Pero ha estado contigo, ¿sabes cuándo? Desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. El consejero ya estaba pendiente de tu vida. Desde antes que tú nacieras y que yo naciera, ya estaba pendiente de nosotros. Cuando estábamos en la panza de la mamá, el consejero ya estaba platicando con nosotros y estaba platicando de que todas las cosas fueran hechas y no faltara ninguna de ellas. ¿Para quién? Para el nonato que todavía estaba en la panza de su mamá. Entonces, ¿desde cuándo ha estado conmigo? Desde la eternidad del principio de los tiempos. ¿Hasta dónde va a estar conmigo? Hasta la eternidad de los tiempos, que yo no tengo ni idea de cuánto va a ser. Entonces nos estamos encontrando que va a ser un padre eterno. Y la verdad, de repente, eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un padre para que se apaguen los fuegos, para que para que las tinieblas puedan terminar. Necesitamos un padre así, que yo pueda y me pueda echar encima de él. A lo mejor no me habla, pero me va a acariciar, me va a apaciguar, me va a tranquilizar y me va a decir, mijo, adelante,
todo está resuelto. ¿De veras, papá? Adelante, ahora, a darle, adelante, te va a ir bien. Pero todavía le ponen un nombre más. Y el nombre más que le ponen, Príncipe de Paz. ¿Qué necesitamos como nación? Necesitamos que suba el precio del petróleo para que nos vaya bien. Vamos a sujetar la vida del país al precio del petróleo. Vamos a sujetar la vida al precio del dólar. Vamos a poner nuestra vida en el desarrollo económico de los Estados Unidos, en el desarrollo económico de China. Todos son mentiras y todos son payasadas. Lo que nosotros necesitamos es depositar nuestra vida en el Padre Eterno, en el Dios fuerte, en el Consejero y en el Príncipe de Paz. ¿Para qué? Para que realmente, ahora sí, se apaguen los fuegos y nueva luz vuelva a resplandecer. Luz brillante que nos permita conducirnos sin tropiezo, que nos permita conducirnos con paz, que nos permita conducirnos con seguridad. Y entonces así es como Dios empieza a resolver los problemas del siglo VI antes de Jesús y los problemas del siglo XXI, como los que estamos viviendo aquí en México. Y todavía le agrega, por si el nombre todavía no nos convenciera, o por si el nombre todavía no nos diera una idea de quién es este personaje, todavía nos dice en el versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces nos estamos encontrando que para aumentar el señorío de este niño, aumentar su señorío con paz sin fronteras, arriba del trono de David y extendido por la eternidad. Esa es la intención de Dios. Esa es la intención de Dios para nosotros los que vivimos, pues no hablemos en la República Mexicana, para nosotros que vivimos aquí en Azcapotzalco. Esa es la voluntad de Dios. Sí, que el reino de Dios sea tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio, como que alcance a los que vivimos en la petrolera. Tan amplio y tan grande el reino de Dios como para que alcance a los que vienen de Nesa. Tan grande y tan amplio el reino de Dios, de este Padre eterno, de este Dios fuerte, de este admirable consejero, como para que alcance a los que viven en Tultitlán. Así de amplio quiere Dios que el reino de este niño sea de ese tamaño, que alcance a aquellos que de repente nos hemos sentido olvidados, aquellos que de repente hemos sentido que vivimos en tinieblas y que estamos en oscuridad sin esperanza. Así de amplio va a ser el reinado de este niño, el reinado de este Dios, para que su paz no tenga límites. Hermano, ¿quiere decir que mi angustia tiene remedio? Tu angustia tiene remedio. ¿Sabes dónde está el remedio? En que invites a tu hijo, a este niño. Que cuando sientas que necesites un consejo, no vayas con cualquiera, vayas con el consejero. Cuando necesites sentir un papacito, un papito que te apretuje, un papito que te ame, ve con el Dios fuerte. Ve con el Dios fuerte, ve con el Padre que no te va a dejar ir. Y entonces te vas a dar cuenta que al final su reino es tan amplio que te alcanzó, te va a alcanzar y no te va a soltar. Entonces la intención de Dios es que su reino caiga sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestros hogares, en esta ciudad y en todo nuestro país, y su trono sea como el trono de David, sea grande. ¿Qué podríamos decir del trono de David? Disponiéndolo y confirmándolo. Es decir, él quiere mantener su gobierno, ¿sí? Y consolidar su gobierno, ¿en dónde? En mi persona. Quiere consolidar su gobierno en mi persona, hermano. Y esto es maravilloso, porque si él consolida su gobierno en mi persona, ya no me van a interesar los apagones eléctricos. No me van a interesar los apagones de la vida. ¿Por qué?
porque el Dios eterno está conmigo. A mi favor, en mi vida, y todo lo va a hacer por amor a mí. Entonces va a confirmar su gobierno y lo va a consolidar en cada uno de nosotros. Y entonces tendríamos que decirle, ¿sabe qué, Señor? Hay un lugar que yo conozco que necesita su gobierno. Y si el Señor me preguntara cuál es ese lugar, yo le diría, ¿sabe qué, Señor? En Francita 106, en la colonia petrolera, allí se necesita su gobierno. Allí vive su servidor. Pero sí necesito su gobierno. Y necesito que lo consolide allí. ¿Para qué? Para que se acaben los fuegos. Para que se extingan los fuegos. Para que se vayan las tinieblas. Y para que su reino se consolide allí donde vivimos. En juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, establecerlo, sostenerlo con justicia, con rectitud, de ahora y para siempre. ¿Sabe qué, Señor? En Francita 106 se necesita su gobierno consolidado en justicia, consolidado y mantenido con su justicia y con su amor. Y necesitamos allí en Francita 106 que el celo de Jehová, de los ejércitos, lo concluya. Sí lo necesitamos. ¿Cómo se va a resolver la problemática de nuestro país? ¿Con llamas? ¿Con fuegos? ¿Con apagones? ¿Con gritos? ¿Con groserías? ¿Con violencia? ¿Qué necesita México? ¿Qué necesita tu hogar? Necesita que allí nazca un niño, que sea conocido como el admirable consejero, que sea conocido como el Dios fuerte, que sea conocido como el Padre eterno, que sea el príncipe de paz de cada hogar, y que en cada hogar le podamos decir a Dios, ¿sabe qué, Señor? Necesito y deseo que su gobierno se consolide en mi casa. Necesito y deseo que su gobierno se consolide en mi matrimonio. Necesito que su gobierno se consolide en mi persona como padre, en mi persona como esposo, en mi persona como empleado. Necesito que su gobierno se consolide. ¿Quién puede hacer esto? Nada más usted, Señor. El celo suyo, el amor suyo por mí. Y es lo único que yo le pudiera decir. ¿Sabe qué, Señor? Así como está escrito, que se haga y que se ejecute. Así como usted hizo que se ejecutara 700 años antes de que naciera Jesús. Ahora yo le deseo y pido que eso se ejecute en mi vida. Yo creo que si nuestros gobernantes empezaran a gobernar los países o empezaran a gobernar los estados con los principios de Dios, se apagarían los fuegos. Hermano, ¿entonces no se van a apagar los fuegos ahorita? Yo creo que no. Porque la población no quiere que se apaguen los fuegos. De alguna manera la población quiere vivir todavía en tinieblas. El problema es que cuando la población del Reino del Norte y del Reino del Sur decidieron vivir en tinieblas, fueron esclavizados y fueron destruidos y fueron consumidos. Ya tenemos la lección. ¿Qué vamos a hacer en México? ¿Qué vamos a hacer como personas? ¿Qué vamos a hacer como familias? Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios nos pediría es que aceptáramos el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Y si nosotros aceptamos el nacimiento de Jesús en nuestra vida, estamos aceptando al consejero, estamos aceptando al Padre eterno, estamos aceptando al Dios fuerte, estamos aceptando al príncipe de paz, estamos aceptando que su gobierno, su buena voluntad agradable y perfecta
se consolide en mi persona. Y cuando la voluntad de Dios agradable y perfecta y la presencia de Jesús se asienta en mi persona, ¿qué creen? Todo se ilumina. Y es por primera vez cuando nuestros ojos van a poder ver gran luz, porque vamos a ver la gloria del Hijo de Dios gobernando la vida de cada uno de nosotros. Y cuando eso suceda, ¿qué creen? En México no va a haber no va a haber necesidad de granaderos, no va a haber necesidad de policías, no va a haber necesidad de ejército. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios puede cambiar la oscuridad en luz. Y eso lo hizo hace más de 2000 años, cuando Jesús vino a este mundo y vino para rescatarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor bendito, usted mejor que nadie sabe cuál es la condición de nuestro país. Usted mejor que nadie sabe cuál es la condición de nuestros hogares. Usted mejor que nadie sabe que las familias que aquí nos congregamos, sí tenemos temores, sí sentimos angustias. De repente sentimos hasta que estamos cargando un yugo y de repente sentimos que hay vara que está castigando y hay vara que nos tiene sometidos y hay vara que no nos permite levantar la cabeza. Señor, le queremos dar las gracias porque usted ya tenía este plan de que Jesús naciera, pero lo importante no es que naciera en Belén, lo importante es que nazca en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué, Señor? Queremos tomar unos minutos para platicarle de nuestras angustias. Hermano, hermana, ¿qué te angustia? ¿Cuál es ese fuego que no permite que estés en paz? ¿Cuál es ese fuego que no te permite que estés viviendo en paz? Platícaselo al Señor. A lo mejor son fuegos que no es fácil confesar. A lo mejor son actitudes, hermano, que no es sencillo decirle al pastor, o decirle al diácono, o decirle al maestro de escuela dominical. A lo mejor no es sencillo decírselo, porque nos da vergüenza. ¿Sabes qué? Díselo a Dios. Él te está escuchando. Y Él está presto para que a partir de hoy nazca esta luz que Él mandó, nazca en tu vida, para que esa noche eterna hoy sea encendida por la luz de Dios, abrillantada por la luz de Dios, iluminada por la luz de Dios, para que toda angustia, para que todo problema, para que todo enojo, para que toda angustia sea echada fuera, no nada más de tu persona, sino sea echada fuera de tu hogar. Si tú estás detectando que en tu hogar hay algo que está consumiendo la vida de la familia, ahorita, en el nombre de Jesús, dile a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, hay este problema que está acabando con la familia, en el nombre de Jesús, sáquelo. ¿Y sabes qué? Lo va a sacar y va a llegar la luz a tu hogar. Si tienes alguna diferencia en el trabajo, algún problema que no te está permitiendo ser productivo y que tú ves la poca productividad de tu labor como trabajador, platícaselo a Dios. Pídele un consejo al consejero admirable. ¿Necesitas protección? Habla con el Dios fuerte. ¿Necesitas protección todavía y seguridad de la vida? Háblale a Papito Eterno, porque Papito Eterno va a estar contigo todos los días para entregarte su paz, entregarte la paz de Él, que no se parece nada a la paz que nosotros los humanos pudiéramos dar. Señor bendito, usted está escuchando peticiones. Señor bendito, usted está escuchando necesidades. Y lo que le queremos decir, Señor, deseamos que ese niño que nació allá en Palestina, ahora nazca en mi vida, ahora nazca en mi hogar, ahora nazca aquí conmigo, para que salgan las angustias, para que se apaguen los fuegos y para que la luz de lo alto sea lo que pueda iluminar tu vida y se acaben los apagones. Gracias, Señor, porque sabemos
Usted es fiel y justo para contestarnos y para entregarnos aquellas cosas que nosotros le pedimos. Gracias, se lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.